nombre es Andrés Felipe Mora, soy profesor asociado del Departamento de Ciencia Política y director del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de Educación Superior, adscrito también al Departamento de Ciencia Política en la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, empecemos. La primera pregunta, digamos que esta entrevista se inscribe en el marco de el movimiento estudiantil, el paro de la Universidad Nacional, la Asamblea de la Universidad Nacional. Digamos que ha habido varios mecanismos, pero en todo caso la universidad está atravesando una crisis, una vez más. Entonces quisimos consultar al profesor. La primera pregunta es, ¿qué es la Ley 30 y cuáles son sus principales deficiencias? Bueno, la Ley 30 es la ley que reglamenta toda la organización y el funcionamiento de la educación superior en Colombia. Reemplazó en 1992 al Decreto Ley 80 de 1980, que durante esos 12 años, 1980-1992, reglamentó y definió la estructura también del sistema de educación superior en Colombia. La Ley 30 tiene como 4 pilares fundamentales, creo yo, que son los pilares sobre los cuales deberíamos hacer su valoración, además de muchos otros elementos. Uno, define lo que sería el sistema de educación superior, definiendo la existencia de carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, profesionales. Obviamente también todo lo relativo a temas de posgrados. 2, define un modelo de financiación para la educación superior pública del país. 3, define los principios y la materialización de lo que sería la autonomía universitaria. Y 4, define las bases también de lo que sería el aseguramiento de la calidad en la educación superior del país. Teniendo en cuenta estos elementos, las deficiencias más notorias de la Ley 30 tienen que ver, por ejemplo, 1, con el tema del modelo de financiación, que es el que nos tiene en este momento en situaciones críticas en torno a un desfinanciamiento estructural. En tanto, esa Ley 30 definió una regla de financiación que lleva a un ajuste presupuestal anual basado en la inflación y pues digamos en el índice de precios al consumidor, sin tener en cuenta el crecimiento real de la complejidad en las universidades y en general en las instituciones de educación superior públicas. Por otro lado, la Ley 30 tiene para algunas unas deficiencias relacionadas con los temas de gobierno universitario y los temas y la posibilidad de profundizar la democracia al interior de las instituciones de educación superior. Pero digamos que otro de los elementos sobre los cuales valdría la pena debatir es la manera como se ha venido materializando la idea de un sistema de educación superior que involucre carreras técnicas, tecnológicas y universitarias, sin que esto signifique la creación de una pirámide de la educación superior, en donde esas carreras técnicas y tecnológicas tienen un estatus menor, donde tienen un menor reconocimiento social igualmente, pero donde también tienen un menor reconocimiento en términos económicos, si por esto entendemos los salarios que devengan las personas que hacen este tipo de formación. Obviamente la Ley 30 tiene varios elementos, muchos de ellos no han sido desarrollados plenamente, pero en general uno podría decir que la Ley 30 reúne estos aspectos y tendría estas deficiencias, principalmente la más notoria, aquella relacionada con el modelo de financiación. La segunda pregunta es, ¿qué se puede hacer desde el movimiento estudiantil para solucionar este déficit? Bueno, lo primero es que en términos estrictos uno no puede hablar de déficit. Déficit significa que pues efectivamente hay unos ingresos que están por debajo de los gastos y que técnicamente llevan a un proceso de endeudamiento. Lo que uno podría plantear es que hay un desfinanciamiento estructural. Un desfinanciamiento que impide que las universidades públicas, en este caso, y en general las instituciones de educación superior pública, puedan llevar a cabo de manera satisfactoria el cumplimiento de todas sus funciones misionales. Cuando hablo de las funciones misionales, hablo de docencia, hablo de investigación y hablo de extensión. ¿Qué se puede hacer desde el movimiento estudiantil? Y pues de hecho involucraría aquí también el movimiento profesoral. Lo primero es
avanzar muy claramente en un ejercicio de cualificación que nos permita entender qué es lo que hoy sucede en las universidades públicas en términos de la desfinanciación y cómo este proceso de desfinanciación ha llevado a la imposibilidad de cumplir satisfactoriamente las funciones misionales. Segundo, creo que es muy importante valorar cuáles son los elementos positivos que deja la Ley 30 en términos del modelo de financiación. Por ejemplo, yo creo que un elemento positivo es que se establezca por ley cuál es el monto de los recursos que deben girarse año a año a las universidades públicas, pero también que se reconozca cuáles son los elementos negativos. En este caso, considerar que un ajuste vía IPC o inflación es suficiente para reconocer el aumento de la complejidad de las instituciones de educación superior. El tercer elemento que considero valioso desde el movimiento estudiantil es que dejemos de pensar la financiación como un fin en sí mismo y empecemos a pensarla como un medio para algo más. ¿Esto qué significa? Que tratemos de plantearnos cuál debería ser nuestro modelo educativo en educación superior, cuál debería ser el papel de la universidad pública en ese modelo educativo y cómo tenemos que tener una base presupuestal que nos permita avanzar en ese modelo educativo. Entiendo que las angustias financieras que hoy se tienen llevan a pensar la financiación como un fin en sí mismo, pero la financiación debe ser un medio para algo más. Y en ese sentido, la financiación, más que ser comprendida como un problema de sumas y restas, más que ser comprendido como un problema contable, empieza a ser entendido como un proyecto político. Es decir, la financiación para qué tipo de universidad, para qué tipo de universidad pública y en qué contexto específico, para qué país, para qué regiones, etc. Y creo que el último elemento que debería tenerse en cuenta es que al ser un proceso político y al tener una connotación política, pues efectivamente el movimiento estudiantil debería llevar a cabo primero un ejercicio de movilización, pero también un ejercicio de veeduría en términos de garantizar que la reforma que se haga, en este caso al modelo de financiación, es decir, los artículos 86 y 87, se ajusten a ese modelo de universidad que se quiere defender hoy en el país, que se quiere defender en el marco de lo que hoy llamamos capitalismo cognitivo, que se quiere defender en el marco de lo que hoy llamamos neoliberalismo, pero también que lleve a un ejercicio de veeduría en términos de que los presupuestos que de allí se puedan derivar sean presupuestos que verdaderamente están orientados a el cumplimiento de todas las funciones misionales de la universidad y que están orientados a que realmente la universidad cumpla su función orgánica dentro de la sociedad colombiana. Ahora, ¿cómo es posible que una universidad tan desfinanciada como la Universidad Nacional siga apareciendo como la mejor del país? O en el peor de los casos, la segunda. Bueno. No soy muy fanático de estos temas de los rankings universitarios y todas estas cosas, pero efectivamente la universidad aparece siempre, al menos en el grupo de las mejores. Cuando no es la primera, pues puede estar como de segunda y todas estas cosas. Esto lo logra fundamentalmente porque la universidad ha venido incrementando los mal llamados recursos propios. Es decir, ha venido aumentando su posibilidad de autofinanciamiento ante la caída de los recursos que venía recibiendo históricamente en términos de la participación de los recursos estatales en el total de los recursos de las universidades. En este momento la universidad casi que autofinancia la mitad de su presupuesto. En algún momento, al comienzo de la Ley 30, esto estaba repartido más o menos en un 70%, 30%, es decir, 70% de financiamiento de los recursos provenientes del Estado y un 30% de los recursos que genera la misma universidad. Hoy, insisto, está en un 50-50. Esto significa que en gran medida la universidad ha podido sortear esta lógica de desfinanciamiento a través de la generación de recursos propios, pero en ese sentido es donde digo que no deberíamos preocuparnos mucho porque la universidad siga rankeando y siga siendo posicionada como la mejor, porque por ejemplo hemos mercantilizado las lógicas de investigación, se han mercantilizado las lógicas de diálogo con la sociedad, lo que llamamos extensión,
y a pesar de esa mercantilización seguimos de primero o de segundo, lo cual nos lleva a preguntarnos cuál es el sentido de esos rankings, cuál es el sentido de esas jerarquizaciones que se realizan si universidades plenamente mercantilizadas o en gran medida mercantilizadas pueden puntear como las mejores universidades. En ese sentido, creo que es necesario replantearnos, obviamente, cuál es el sentido de la universidad pública, en este caso de la Universidad Nacional de Colombia, en un sistema de educación superior, pero también en un país y en un mundo como el que tenemos. De otra parte, creo que es muy importante reconocer que las comunidades académicas siguen manteniendo también una postura muy valiosa en términos de la posibilidad de que la universidad siga cumpliendo sus funciones misionales. En ese sentido, la labor de profesores, profesoras, las personas que realizan todas las labores administrativas y en general las y los estudiantes llevan a que la universidad pueda seguir adelante a pesar de estas restricciones. Y mucho de ello se ha logrado justamente por procesos de movilización que implican evidentemente los procesos de movilización en las calles, pero también toda la lógica que en todo caso se sigue llevando a cabo al interior de la universidad en términos de tener incidencia o una parte tener incidencia, pero también hacer un seguimiento a la manera como las labores que se llevan a cabo en la universidad terminan respondiendo o no a esas funciones misionales. Entonces creo que es una combinación de cosas, algunas no muy buenas si las valoramos desde los rankings, otras creo que son más valiosas si las valoramos desde el punto de vista de una comunidad universitaria activa en términos de las demandas que se le realizan a la universidad y en términos de ese vínculo que queremos que se genere entre la universidad y las necesidades más sentidas del país. Se ha hablado mucho de la función misional, del deber ser y del fin de la universidad. Y eso nos hace pensar un poco en el bien común. Entonces, ¿qué es el bien común y cómo se aplica esto a la educación superior en Colombia? Bueno, esto es un debate bien amplio en términos de qué significa realmente un bien común, ¿cierto? Y yo me remito un poco aquí a lo que nos dejó el movimiento estudiantil de 2011, la MANI, la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, porque en las orientaciones políticas que se definieron desde esta organización estudiantil tan amplia y digamos multiestamentaria, como se llamaba en algún momento, multiorganizaciones también, se definió un horizonte político muy valioso y es que en Colombia la educación superior debería constituirse como un derecho y un bien común. Sin embargo, estos son conceptos, son categorías que deben llenarse de contenido y en ese sentido es donde aparece la dificultad, porque podríamos tener distintos contenidos para estas categorías dependiendo de las organizaciones estudiantiles desde las cuales las evaluamos, pero dependiendo también de las orientaciones que le podemos dar a la educación superior. Personalmente, yo retomaría como 3 elementos para plantear la idea del bien común, tomadas directamente de, digamos, un análisis de los planteamientos que hace Marx sobre qué es lo común, que sería el comunismo como un orden social que se edifica sobre lo común. Creo que una primera dimensión del bien común es que, y aquí me inspiro obviamente en Marx, aparece la idea de que la educación debe ser concebida como un elemento clave para la realización humana. Uno diría en términos marxistas como un elemento clave para el florecimiento de la potencia humana. Esto significa que no deberíamos pensar la educación como una necesidad básica, en términos de que eso impondría unos límites en términos de hasta dónde deberíamos garantizar la educación, sino pensar la educación como un elemento clave para la realización humana, para el florecimiento humano. Esto significa que todas las personas deberían tener acceso a la educación superior.
Esto significa que debería ser pensada en esa perspectiva de realización y no como un elemento básico, lo cual nos llevaría a repensar la idea de competencias básicas, por ejemplo, que se deben dar a través de la educación superior, y nos llevaría a pensar más bien en cómo la educación aparece como un factor esencial de esa realización humana, entendiendo que las realizaciones son múltiples y que cada persona en términos de su singularidad podría tener un concepto distinto de realización. Por otro lado, creo que lo común es un proceso, como enseñaba también Marx, o lo común aparece como un proceso de producción de lo común, como puesta en común. Y en ese sentido creo que la educación como bien común significaría que nos apropiamos plenamente del proceso de lo educativo. Esa apropiación colectiva pasa por la profundización de la democracia al interior de las universidades. No, nada es propio si no lo producimos colectivamente. Y en ese sentido, una propiedad, si se quiere así, colectiva de la universidad significaría que colectivamente producimos este bien común llamado universidad, este bien común llamado educación superior. Esto significa la profundización democrática, que no solamente pasa, por ejemplo, por la decisión de las y los estudiantes tengan un peso relativo importante en la conducción de la universidad. No pasa únicamente porque haya una participación en los cuerpos colegiados y en los cuerpos de toma de decisión, sino que pasa también por el fortalecimiento de los distintos tipos de organizaciones estudiantiles que puede haber al interior de la universidad. Creo que un gran ejemplo nos lo han dado las colectivas en términos de cómo se genera un acceso constituyente, a eso me refiero cuando hablo de profundización democrática, a la educación superior. Ese acceso constituyente ha significado, por ejemplo, que gracias a estas organizaciones y a sus procesos de lucha, hoy hay un ejercicio de apropiación colectiva en términos de una producción colectiva, por ejemplo, de los currículos, por ejemplo, de los contenidos, de lo que se ofrece en las materias, por ejemplo, del tipo de relaciones sociales que se establece entre profesores y estudiantes. Entonces creo que ese ejercicio muestra cómo se puede configurar desde la acción política un espacio y cómo ese espacio se apropia cuando lo producimos colectivamente desde esa acción política. Y por último, creo que uno de los elementos clave para pensar la educación como un bien común pasa por entender, como lo diría Marx, que el comunismo es movimiento permanente. Es el proceso continuo de desestabilización del estado de cosas vigente, diría Marx. Y entonces en ese sentido creo que la educación como bien común es una educación orientada por un proyecto de transformación justa de la sociedad, es decir, un proyecto educativo basado en la idea del pensamiento crítico, en la posibilidad de que visualicemos nuevas posibilidades de transformación social reguladas por principios de justicia que lleven a un diálogo permanente entre la universidad y las posibilidades de cambio en la sociedad. En definitiva, diría que los tres elementos que constituyen un bien común sería la garantía del acceso a un bien que es clave para la realización humana, que trasciende la idea de necesidad básica. 2, un acceso constituyente a ese ámbito que llamamos educación, a ese ámbito que llamamos universidad. Y 3, lo que podríamos denominar la posibilidad que la universidad visualice nuevos horizontes de transformación social a través del pensamiento crítico, a través de el impulso al pensamiento crítico en las aulas de clase, en las distintas discusiones que tenemos como comunidad universitaria. Importante, no hay común sin comunidad, y entonces en ese sentido es clave el fortalecimiento como tal de las comunidades universitarias para que podamos hablar de un bien común. Esto significa que nos distanciamos del bien privado, un bien privado que excluye, un bien privado al cual se accede solo por capacidad de pago, es decir, en una lógica de mercantilización, pero también nos alejamos de la idea de un bien público, es decir, de un bien burocratizado. En tanto, el bien común significaría necesariamente el fortalecimiento de la autonomía universitaria
para que efectivamente tengan sentido la democracia, pero también para que efectivamente la universidad pueda llevar a cabo su función en términos de pensar críticamente la sociedad y pueda visualizar nuevos horizontes de transformación. Bueno, creo que las dos preguntas que iba a hacer se alcanzaron a tocar en esta respuesta, sin embargo considero que se puede profundizar. Porque íbamos a preguntar, bueno, usted hizo la respuesta hablando de la MANI. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuál es la principal diferencia entre el movimiento de hoy y la época en la que usted fue estudiante o en la que experimentó como el movimiento en esencia? Y la otra era, ¿qué es la autonomía universitaria y cómo entenderla como bien común? Bueno, pues si quieres, pues para seguir con lo que hemos hablado, pasemos por la segunda pregunta, y es ¿qué sería la autonomía universitaria y cómo se vincula con la idea del bien común? Entonces, la autonomía universitaria, digamos que puede tener dos dimensiones, ¿sí? Hay una autonomía que es delegada, que es una autonomía política que se ofrece por un poder soberano. En este caso, el Estado, a través de la Constitución política, concede a las universidades la autonomía, ¿sí? Una autonomía que se materializa, por ejemplo, en la posibilidad de definir sus propias normas de gobierno, sus propias formas de organización política interna, que se define a través de la autonomía que se tiene para determinar cuáles serían los programas académicos que se ofrecen, que se define también por la posibilidad que tienen las universidades de determinar cómo son los procesos de selección de profesores y profesoras, que se define también por la universidad en términos de cómo serían los procesos de admisión de las y los estudiantes. Entonces creo que esa autonomía es muy importante, es una autonomía delegada que no es otra cosa que el producto también de procesos de lucha histórica que se han llevado a cabo, en donde el Estado soberano delega una autonomía en las universidades públicas. Sin embargo, hay otra autonomía que considero que también es valiosa, y es la autonomía que se plantea no desde el punto de vista de un poder constituido, sino de un poder constituyente o de un poder instituyente basado en la idea del conocimiento como un bien común. Entonces, cuando el conocimiento se plantea como un bien común, es un conocimiento que no necesariamente está objetivado por las presiones del mercado del capitalismo o por las presiones del Estado. Y en ese sentido empieza a considerarse un bien común cuando efectivamente el conocimiento primero es apropiado por las y los estudiantes que acceden a la educación superior. Decíamos que acceden libremente a la educación superior y en una perspectiva de realización humana, pero también cuando ese conocimiento se convierte en pensamiento, es decir, en un conocimiento que está orientado a resolver problemas sociales y a avanzar en procesos de transformación justa de la sociedad. Algunos consideran que ese carácter común del conocimiento, como bien común, es lo que permitiría a las universidades también construir una autonomía en términos de su función fundamental, y es este conocimiento que se debe impartir a todas las personas, pero que tiene que dialogar también con la sociedad. En todo caso, aquí hay una tensión entre esa autonomía delegada por el Estado a través de la ley y una autonomía que tienen las universidades en tanto productoras del bien común del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, la autonomía y el bien común del conocimiento se relacionan, en tanto ese bien común del conocimiento aparece como un elemento que no debe estar mercantilizado, pero tampoco estar sujeto a las presiones burocráticas que puede realizar el Estado. En todo caso, todo esto depende de un ejercicio de correlación de fuerzas, depende en todo caso de una situación en la cual estas dos dimensiones de la autonomía se pueden materializar y se pueden llevar a cabo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la MANE y el movimiento estudiantil de hoy? Bueno, digamos, es una pregunta difícil de resolver porque pues, no se quiere caer en un ejercicio de comparación que termine desmotivando las movilizaciones que hoy empiezan a florecer en el marco de un malestar generalizado, pero no necesariamente conducido.
Las diferencias fundamentales que hay es que, digamos, la MANE surge por una iniciativa gubernamental de reforma integral a la Ley 30, que acababa con la autonomía universitaria, que mercantilizaba la educación, que establecía unos criterios de calidad asociados a el ajuste del sistema de educación superior a estrictamente las necesidades productivas del país. Entonces es el gobierno el que lanza una iniciativa de reforma integral a la Ley 30 y esto lleva a una activación del movimiento estudiantil en contra de esa iniciativa. Esto lleva a un ejercicio muy fuerte de cualificación y de organización del movimiento, que creo que es algo que en este momento no tenemos. Creo que es muy importante profundizar hoy en ejercicios de cualificación del movimiento estudiantil y profesoral, pero por otro lado creo que es muy importante que las organizaciones puedan consolidarse, puedan, digamos, valga la redundancia, organizarse un poco mejor, porque se ve, digamos, como una lógica muy espontánea en términos de la crítica que se le hace hoy a la educación superior y en términos de los horizontes de lucha. Por otro lado, creo que hay una diferencia fundamental y es que la MANE inicialmente no se planteó una reforma integral a la Ley 30. La MANE planteó fue un pliego de peticiones de más o menos 8 puntos, si no recuerdo mal, en donde efectivamente se planteaban era más bien un marco y unas solicitudes que deberían conducir no solo la reforma a la Ley 30, sino también el conjunto de políticas públicas que pudieran regular la educación superior. Allí habían solicitudes en términos de, por ejemplo, fortalecer financieramente a las universidades, fortalecer los procesos internos de democracia y participación, establecer unos criterios que permitieran que el conocimiento fuera convirtiéndose en un bien común y en un bien mercantil, establecer un vínculo entre las universidades y los procesos de construcción de paz en Colombia, etc. Es decir, la MANE marcaba más unos horizontes amplios que deberían regular al sistema de educación superior como un todo y no pensando que el sistema se rige únicamente por la Ley 30. Hay muchas normas y muchas leyes que también impactan la configuración y la organización del sistema de educación superior. Hoy lo que se ve es que el movimiento estudiantil está abocado a una reforma integral a la Ley 30, que no se sabe qué tan integral es, porque pues cuando uno ve las demandas, en general están de acuerdo con que haya una reforma a los artículos 86 y 87, más un artículo adicional, que sería el tema de gobiernos universitarios, lo cual no significa una reforma integral, significa la reforma a 3 artículos. Entonces no es tan claro qué es lo integral y qué sería, digamos, lo parcial en términos de una reforma. Otra diferencia que puede establecerse con la MANE es el reconocimiento de la memoria y la historia del movimiento estudiantil. La MANE fija lo que se llamó el programa mínimo estudiantil, así se denominó, que como decía fueron 8 puntos, y este título se dio porque así se le llamó también al programa mínimo estudiantil que definieron las y los estudiantes en el año de 1971. Vale recordar que un ciclo tan grande de protesta estudiantil se dio solo después de 40 años, 1971 a 2011, pero en ese momento se tenía un reconocimiento de esa memoria histórica del movimiento estudiantil y de ciertos acumulados del movimiento estudiantil que fueron tenidos en cuenta en su momento. Hoy a mí no me parece que haya una claridad en ese sentido y creo que es muy importante que este proceso de reorganización del movimiento estudiantil beba y lea también los acumulados que ha dejado el movimiento, no solo en la MANE, sino también que dejó la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, en 2018, en donde se dejaron fijados también algunos elementos clave en relación con las perspectivas que debería tener la educación superior. Por ejemplo, para la UNES era clave el tema de la educación antipatriarcal. Para la UNES era clave el tema de la educación intercultural y uno no ve muy claramente que estos elementos sean reivindicaciones hoy del movimiento, en tanto se están concentrando mucho en el tema de los gobiernos universitarios. Entonces creo que en gran medida las diferencias pasan por los objetivos de lucha
Creo que las diferencias pasan porque la MANE trató de definir inicialmente más unos horizontes amplios de hacia dónde debería ir la educación superior, fuera con reforma a la Ley 30 o con otro tipo de mecanismos, y hoy veo que el movimiento está muy centrado en la idea de una reforma integral a la Ley 30, desconociendo que hay otros mecanismos también que han transformado la educación superior sin tocar la Ley 30 y que también deberían ser objeto de debate en términos de unas visiones más amplias de hacia dónde debería ir la educación superior. Y al final veo también una diferencia en términos de la fuerza de movilización que hay. Digamos que la MANE en algún momento tuvo una fuerza muy grande de movilización y hoy en el movimiento no se nota tanto. O sea, las asambleas creo que no son tan numerosas como en algún momento lograron ser las asambleas de la MANE. Creo que el número de estudiantes, profesores, profesoras que se vinculan a este proceso por ahora es menor al que en algún momento se generó con la MANE. Entonces creo que también en términos de ese volumen y de esa capacidad movilizadora hay una diferencia importante. Con esto no quiero decir que sea mejor o peor, es la condición histórica en la que se está. Y pues efectivamente lo que tenemos que hacer es mirar cómo desde esas condiciones históricas podemos avanzar en la consolidación de un movimiento estudiantil que lleve a que se generen las reformas más importantes en la educación superior, independientemente si se concentran en la Ley 30 o si miramos horizontes más amplios, reconociendo lo que dejó la MANE, por ejemplo, que significa pelear por la educación superior como un derecho y un bien común. Muchas gracias, porque creo que estas serían todas las preguntas respecto a la coyuntura de la Universidad Nacional. Nos sirve mucho, sobre todo para efectos de la cualificación del movimiento. Y ahora quisiéramos seguir con unas preguntas que creo que muchas personas tienen y quisieran hacer la respuesta. Igual que a especialidades si quieres responderlas. La primera es porque renunció al Ministerio de Educación. Y la segunda, no es obligatorio responderla. Y la segunda es, ahora, ¿qué horizontes vienen? Si se va a dejar a la academia o si se va a involucrar en el proyecto electoral que viene ahorita, este año. ¿Proyectos electorales? Pues también como todo lo electoral. Elecciones locales. Elecciones locales de alcaldes y gobernadores. Sí, no lanzarse, pero sí de alguna manera involucrarse. No, renuncié al ministerio simplemente porque hubo un cambio en el de ministro, y entonces cuando hay cambios en las direcciones, efectivamente pues todos por protocolo tienen que pasar renuncias, todas estas cosas. Pero eso no significa que no sigamos acompañando ciertas labores que se están haciendo desde el ministerio, particularmente temas de Ley 30 y otros temas importantes. Y nada, vuelvo a la academia pues comprometida realmente en términos de apoyar todos estos ejercicios también de cualificación y organización del movimiento estudiantil, pensando en que lo que me llevó al ministerio y lo que me trae a la universidad y lo que me tiene por acá es siempre un proyecto orientado a que la educación superior se convierta en un derecho y que se convierta también en un bien común en el marco de las amenazas que hoy tiene la educación superior en el mundo. Alejado siempre de la idea de la política, no tengo ninguna aspiración política en algún momento, pues, digamos. ¿No ha pensado en ser presidente? Entonces, alejado de eso y no alejado también de la política electoral regional y esto, pues creo que el ejercicio de lo político y de la política lo puedo emprender con mayor claridad desde la universidad, desde el diálogo con el movimiento estudiantil y profesoral. Y ahora vienen nuestras dos nuevas secciones. La primera es en una palabra. La dinámica es que yo hago una afirmación o lanzo una frase, lo que sea, y usted la define en una palabra. ¿Okay? Entonces, lo primero es la gestión del gobierno Petro hasta el momento. Dificultad. Okay. La gestión de Gaviria. Apertura. La gestión de Irene Vélez. Falta de comunicación. La discusión actual entre el metro elevado y el metro subterráneo.
Necesaria pero desesperante. Uso del helicóptero de la vicepresidenta Francia Márquez. Necesidad. Movimiento estudiantil. Esperanza. Gestión de doble montaña. Planeación. Transmilenio. Caos. Ahora la sección de sí, no. Igual, hago la afirmación y sinceramente sí. Bueno, Oviedo alcalde. No. La regulación de psicoactivos. Sí. Ya. ¿Gana mejor un asesor de viceministro o un profesor? Bueno, ¿gana más un asesor de viceministro que un profesor? Puede llegar a ganar más un profesor si es de planta y se ha dedicado a hacer puntos, pero muy lejos el asesor de viceministro o lo que sea de lo que puede ganar un profesor ocasional o un profesor de hora cátedra. Paz total. Falta de claridad. No, estamos en la sección de sí. Pero volvamos entonces. Paz total. Sí. Reforma política. Bueno, de las reformas que hablar a continuación son las reformas presentadas en este gobierno. Reforma política. No. Reforma a la salud. Sí. Reforma laboral. Sí. Despido de Patricia Ariza. No tengo elementos de juicio. Metro elevado. No. Sí. Eso sería todo. Bravo. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, en cuestión de conejillo de indias vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. No, estuvo muy buena. Buenísima. Muchas gracias a ustedes, compañeras, compañeros. Bueno, vamos a hacer la mayor difusión que podamos. Bueno, como esa. Eso va a dar memes.